Con mucho gusto nos encontramos en esta segunda sesión de nuestro curso Moisés Lira Serafín, cuyo lema es "En mi debilidad está mi fuerza", y comenzamos haciendo nuestra consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre, aumento y santificación de los sacerdotes y salvación del mundo. Amén. Nos quedamos pues en la vez pasada, pues dejando a Moisés tomar el tren para irse a la Ciudad de México con la bendición de sus grandes bienhechores, Petrita Munive y el padre Vicente Cedeño, y con el padre Félix para emprender esta aventura. Nosotros, en el contexto histórico, lo que vamos a desarrollar en esta ocasión brevísimamente, solamente diremos que la Revolución Mexicana llevó como consecuencia a una constitución que se promulgó en febrero de 1917, el 5 de febrero, en la ciudad de Querétaro, constitución que hasta la fecha está vigente. Después de la Constitución, pues vinieron los gobiernos postrevolucionarios de Venustiano Carranza, y luego vino el gobierno de Álvaro Obregón, después el de Plutarco Elías Calles, con la consecuencia de la persecución religiosa entre 1926 y 1929, y después viene un periodo que se llama el Maximato, que está dominado también por el general Calles, con unos gobiernos, vamos a decir, manipulados. Y después, pues, digamos que podemos observar que en este periodo de 1914, que estamos hablando, hasta finales de los años 30, todo el tiempo en México va a ser de alguna u otra manera de agitación y sobre todo de hostigamiento del Estado contra la Iglesia. Bueno, entonces nos encontramos con que el padre Félix se lleva a Moisés a México, ahí se hace la fundación a puerta cerrada en la Capilla de las Rosas en la Villa de Guadalupe. Los primeros días de la vida de la congregación están marcados por la persecución, una extrema pobreza, y todo esto está desarrollado muy pormenorizadamente en el libro de la historia de los misioneros del Espíritu Santo, tomo 1, Los Orígenes. Yo les invito a que recuperen ese tiempo que fue muy interesante. Bueno, la vida del padre Moisés toma un nuevo rumbo al acceder a la congregación de los misioneros del Espíritu Santo. Él va a hacer sus primeros votos en la Ciudad de México, al amparo de los misioneros del Espíritu Santo, que poco a poco van comenzando una vida, digamos que en medio de la precariedad. Ya para 1918 la comunidad había aumentado. Acuérdense que habían empezado el padre Domingo y el padre Moisés, y en 1918 eran 8 novicios, de los cuales 7 eran jóvenes y vivían en la misma comunidad, y el otro, el octavo, era el padre Constantino, un sacerdote que
que había entrado ya ordenado, y él vivía en el área de los profesos, aunque era novicio y era formando, pues no estaba con los novicios. Entonces en 1918 ya la congregación está empezando a tener una vida, digamos que un poco más estable. En total eran 11, 8 novicios, 2 profesos y el padre Félix, que era el alma de todo, maestro de novicios, fundador, ecónomo, director espiritual, el que daba cursos, y todos vivían en una casa en la villa, podemos decir, cercana a la Ciudad de México, de Tlalpan, que se llamaba La Fama. Ahí tenían, digamos que cada grupo su espacio propio. Y la comunidad fue creciendo poco a poco, y Moisés era el único profeso y estudiante, y cursaba, ya lo encontramos en tercera de filosofía, y él, a pesar de tener esta comunidad, vivía en soledad debido a que en ese tiempo el derecho canónico no consideraba prudente la relación entre profesores y novicios, agregando a esto que su compañero, el padre Domingo, salía a ejercer su ministerio sacerdotal, es decir, Moisés pues era el único estudiante, todos los demás ya eran sacerdotes, y la poca relación que tuvo con los novicios después se va a volver, vamos a ver, el padre Moisés se va a volver como una referencia, ¿verdad? Él vivió con una vida que no pasó de ser percibida para los jóvenes, ya que fue modelo de vida religiosa para ellos. En Tlalpan terminó los estudios de filosofía que había iniciado en Tacuba en 1916 y que realizó por su propia cuenta en su propia casa porque las circunstancias bélicas así lo exigían, pero siempre apoyado, desde luego, por el padre Félix y el padre Domingo. Padre Félix pues, era el que le decía todo lo que tenía que hacer y cómo lo debía de hacer. A propósito de esto, el 28 de abril de 1918, el padre Félix le solicitó que presentara un examen de filosofía y de historia de la Iglesia ante toda la comunidad. A ver, estos eran los exámenes públicos que se usaban, bendito sea Dios que ya no se usan. ¿Qué era esto? Pues que llegaba el alumno que iba a ser examinado, se sentaban los profesores y le preguntaban lo que querían, y entonces era una especie como de lucimiento delante de los demás alumnos para que los profesores dijeran, miren qué buen alumno es este. Bueno, este examen público duró aproximadamente 1 hora. Al final fue felicitado por todos los presentes. También él inició los estudios de teología en la Universidad Pontificia, donde cursó el primer año. El segundo lo realizó en la casa al cerrarse nuevamente la universidad. Recordemos que estamos en plena revolución y persecución. Ya en 18 había estado la Constitución de Querétaro y seguía habiendo revueltas. Por eso cerraban las universidades, las escuelas, las volvían a abrir. Bueno, con el gozo que despierta la primera experiencia pastoral de todo instituto recién fundado, el padre Félix va a trasladar toda la comunidad a un templo que les ofrecieron en Tacubaya, templo del Espíritu Santo, que todavía existe, ustedes lo pueden visitar. Y ahí el templo tenía unas dependencias bastante estrechas, pues ahí se llevó a todos el padre Félix, y entonces le encarga lo que eran los estudiantes, pero les encarga el templo al padre Domingo, que ya está ordenado, aunque era formando, y al padre Constantino, que ya era ordenado, pero era formando, y el padre Félix continuó con la atención de los novicios. Y Moisés prosiguió con sus estudios de filosofía, acolitaba,
y ayudaba con los cantos de la Eucaristía y los rosarios. Este cambio duró poco debido a que el lugar era muy inadecuado. El padre Félix lo que quería hacer era como optimizar los recursos, que eran muy pocos, y pensó que juntando a todos era mejor, pero pues no fue mejor. Entonces, después de esta experiencia, se regresan a Tlalpan y dejan el templo del Espíritu Santo solamente con los padres Domingo y Constantino y con 3 postulantes que querían ser hermanos coadjutores. Y en 1919 el joven Moisés inicia sus estudios de teología en la Universidad Pontificia con más fervor ante la certeza de sentirse llamado en el seguimiento de Cristo como misionero del Espíritu Santo. Él lo que va haciendo en su formación es confirmar que ese llamado vocacional fue verdadero, que él se siente profundamente identificado con esa espiritualidad. Hizo su segunda renovación de votos y recibió la tonsura y las órdenes menores. Transcribimos enseguida la solicitud que presentó al padre Félix para su segunda renovación. Bueno, el año transcurrió entre giras vocacionales del padre Félix y trámites para abrir la escuela apostólica. Llegó el mes de diciembre y con él la alegría de la apertura de la escuela apostólica. Todo esto, como les digo, está muy detallado, narrado en el libro de los Orígenes, o en el segundo tomo, más bien, ya donde se va formando la congregación. Entonces llegó el mes de diciembre y con él la alegría, la apertura de la escuela apostólica, pero también la pena que les daba a toda la congregación de ver partir al padre Félix de Europa con la intención de hacer los trámites necesarios para pasar de la Sociedad de María a la de los misioneros del Espíritu Santo, que en esta ocasión, como sabemos, pues fueron unos planes que fracasaron porque no adquirió ese permiso. Bueno, ante el inminente viaje del padre Félix, que era el responsable de todo, nombró encargados en las casas de formación y dejó a Moisés, pues que era digamos que el mayor, como vigilante de los apostólicos. Entonces el padre partió a Veracruz el 13 de diciembre de 1919 y aborda un crucero a Francia y llegaría allá pues en torno al 19 de diciembre. Durante el tiempo que duró el viaje del padre Félix, el hermano Moisés escribió al padre Félix comunicándole la marcha de la apostólica. Es decir, este muchacho que le encargan cuidar a los chiquillos se vuelve muy responsable y se da cuenta de la gran confianza que le tienen al dejarle esa tarea. Además que no había otro modo, pero de todas maneras, él lo toma en serio. Por su parte, el padre Félix lo invitaba a que estuviera atento a todo lo que allí acontecía, a la vez que lo orientaba en su proceso espiritual. El padre Félix tiene un gran cariño por Moisés, que pues nunca se resfrió, tuvo sus asegúnes, ¿verdad? Pero los dos se tenían un gran cariño. Y le escribe el padre Félix al padre Moisés, o más bien al seminarista Moisés: mi querido hijo Moisés, acabo de trazar a grandes rasgos la carta del viaje para que la pueda fijar en el estudio y vea nuestros hijitos dónde está su padre y de dónde les escribe. Entonces hizo un mapa, le encantaba hacer dibujos al padre Félix, ponía en el barco y aquí voy yo, y entonces ponía una señal y eso les mandaba. De aquí les estoy escribiendo. Y continúa el padre Félix: yo los acompaño con el pensamiento y aquí me figuro ver bajo su dirección, su exactitud, su silencio, su amor al trabajo, su amabilidad,
de unos para con otros. Usted, le dice a Moisés, cumpla en conciencia con su hermosa misión de vigilante. El demonio descansa y no tendrá ninguna ocasión de hacerle daño a grandes o pequeños. Usted no duerma y defienda su pequeño rebaño. En Jesús no los deje solos, ni aislarse, todos juntos. Procuren siempre que los grandes jueguen con los grandes y los pequeños con los pequeños. Hijo, evitar como la peste las amistades particulares. Su afectísimo Padre que lo bendice, feliz de Jesús. Pongo tarjetas para todos los apostólicos. Me imagino que para aquellos chiquillos, recibir personalmente del fundador una tarjeta firmada ancía Panchito, pido mucho por usted, era una alegría inmensa. Si han llegado otros, salúdelos de mi parte, porque iban llegando las vocaciones, y dígales que los amo y los bendigo. Mucha vigilancia, mucha amabilidad y bondad. Sea muy madre. Qué curioso consejo le da. Fíjense, cuando el machismo era lo que imperaba, le pide que tenga pues actitudes de madre, es decir, ese perfil que todos los hombres tenemos también femenino, ¿verdad? Nada de impaciencias o mal humor y el buen ejemplo en todo, en todo. Félix. Bueno, el padre Félix hace su viaje en diciembre, va a regresar el 26 de abril de 20, eran viajes que duraban meses, ¿verdad? Y con el entusiasmo y dinamismo que le eran propios, continuó trabajando en el desarrollo de la congregación. En el noviciado de la fama, en donde estaba Moisés, que vivió del 8 de septiembre de 1917 al 26 de octubre de 1920, fecha en que salió con un grupo de misioneros del Espíritu Santo a la Fundación de Morelia. Bueno, la Fundación de Morelia se va a hacer pues como la primera fundación fuera del ámbito de la Ciudad de México. Es una fundación muy, muy querida por doña Concha Cabrera, por el padre Félix, y que recientemente acabamos de tener la pena de saber que se clausuró después de 100 años, ¿verdad? 100 años duró esa comunidad. Bueno, aquí simplemente tenemos un dato de la realidad. Nada es para siempre, lo único que permanece es haber amado a Dios, haber sufrido por Él, eso es lo único que permanece, lo demás. Bueno, el padre Félix, después de hacer los trámites necesarios, emprende un viaje a Morelia para pues ver cómo iba a ser esa primera fundación de los misioneros del Espíritu Santo fuera de la Ciudad de México. Y con gran optimismo, a la vez que con dolor, porque emerge otra vez el desprendimiento de los seres que se aman. Entonces el padre, que era muy afectuoso, bendice a sus hijos que van a ir a fundar Constantino, el padre Constantino Espinosa, el hermano Moisés Lira, el hermano Ángel Oñate, el hermano José María González, el hermano Mariano Maldonado y otro hermano, quienes con gran ilusión de ensanchar los horizontes del joven instituto, formarían esa comunidad del Templo de la Cruz en Morelia, Michoacán. La comunidad fue acogida con gusto en su nueva sede y el día 29, estamos hablando del mes de octubre, reciben el Templo de la Cruz con una celebración eucarística presidida por el arzobispo de Morelia, don Leopoldo Ruiz y Flores, y el padre Félix se reunió con los integrantes de la comunidad, entre los cuales estaba Moisés, y con la intención de asegurar la observancia religiosa, les entregó los primeros reglamentos, eso que se acostumbraba a llamar el costumbrero, y los cargos y oficios. Todo estaba detallado, ¿verdad? Y todo lo decidía el padre Félix. A Moisés le asignó, que era un estudiante, el oficio de reglamentario
El reglamentario es el que lleva el horario de la comunidad. Toca la campana a la hora de levantarse, toca la campana a la hora del rezo, toca la campana a la hora de los alimentos, etc. Y también cuidar las lámparas eléctricas, fíjense, pues era una novedad, había que no se fundan los focos, antes se fundían mucho más que ahora, y ser el peluquero de la comunidad, esos eran sus oficios. Para el hermano Moisés, el cambio a Morelia fue doloroso, porque fue la primera separación que tuvo de su padre y fundador, que realmente pues estaba muy apegado a él, ¿verdad? Y esto pues se lo exigía la obediencia religiosa, porque las otras veces que se había separado de él habían sido pues esos viajes del padre a Europa, pero por tiempos cortos. Y para Moisés el padre Félix vino a suplir aquella figura paterna tan carente de la que estaba él. ¿Se acuerdan cómo Pedro andaba por aquí, por allá, por acá? Y él siempre tuvo una hambre de una figura paterna y la va a encontrar pues en el padre Félix. Y nosotros podemos adivinar que el padre Félix vino como a suavizar y a embellecer su vida con esta presencia, porque no solamente era un ser extraordinariamente educado y caritativo el padre Félix, sino que era atento, era tierno, pero también era exigente. Y a la rigidez que tuvo Pedro con su hijo, el padre Félix empleó esa norma de suaviter et fortiter, suave y fuerte, porque también el padre Félix llegó a ser exigente, muy exigente con Moisés, cuando las situaciones lo ameritaron. Entonces, después de tener al padre Félix como superior y formador, para Moisés pues fue difícil que otro pudiera ocupar su lugar, y por decirlo así, que ya lo comenté yo antes, el rol de autoridad en las diferentes comunidades por donde fue pasando el padre Moisés, para él va a ser algo difícil. Y esto explica esa dificultad quizá, ¿verdad?, por la que tuvieron que relacionarse después con sus posteriores superiores y la orfandad que experimentaba en las comunidades. En este todas estas cosas que voy comentando, que podríamos pensar como defectos, deficiencias, carencias, es muy interesante ver que en todas esas cosas, o más bien de otro modo dicho, que esas cosas no son impedimento para la santidad y para una gran santidad. Yo cuando digo, cuando una persona es propuesta para la santidad es un modelo, y cuando oímos esto que Moisés experimentaba dificultad para relacionarse con sus superiores y es un modelo de santidad, decíamos, es posible. Es decir, esto no impide una gran santidad. Bueno, en este primer periodo de su estancia en Morelia, Moisés permaneció 20 meses aproximadamente, es decir, 1 año y medio, durante los cuales escribió constantemente al padre Félix. De este tiempo existen 32 cartas. O sea, en 20 meses escribió 32 cartas, con un matiz filial y con la intención de dar cuenta de su proceso a su director espiritual. Es decir, que no solamente era un enganche afectivo, sino que era también la búsqueda de cómo ir caminando en la santidad. Escuchemos una carta de Moisés al Padre. Mi muy amado Padre, lo saludo con el amor de hijo, lo amo con el cariño de siempre. Aquí me tiene como siempre, a lo que Jesús me pida en cada momento de mi vida. Estoy tranquilo, contento, en paz, aún en medio de las
pequeñas cruces que se digna mandarme. Es decir, no todo es color de rosa. Y no la obediencia no cuesta. Y no el despreciamiento no vale. El viernes próximo pasado comencé a ir al colegio. Después de casi 2 semanas de no haber ido. Hace ya varios días que no me da calentura. Y si Jesús quiere que me vuelva, yo también lo quiero. Lo que quiera. Y solo lo que quiera, ¿verdad? No le pido nada, sino que su voluntad se haga perfectamente en mí. En mis momentos de soledad, de tristeza, en mi oscura celda, he llorado a solas, pero siempre muy conforme, en paz, ofreciéndome siempre como víctima inútil, por esta casa, por mi congregación, por mis hermanos, por usted, por Conchita, por lo que Jesús quiera. Entonces, fíjense cómo, vamos a ver, no solamente no niega la cruz, sino que la describe. Su cruz es esa soledad, es ese aislamiento, es ese sentimiento de pérdida. Pienso con frecuencia cuando estoy en este estado, si Jesús me habrá aceptado. Él lo sabe y eso me basta. Y si Él me quiere llevar pronto, yo también lo quiero. Pero solo le pido que antes me haga sufrir mucho, si a Él le place. Aquí me tiene, Padre mío, como siempre. Soy suyo, aunque muy infiel, muy imperfecto. Voy a trabajar en mi camino de abandono, de víctima y muy hijo de María. Deseo muy ardientemente ser bueno y por eso que me tenga muy presente ante Jesús y María. A mis hermanos ya sabe, Padre, que los amo más de lo que se puedan imaginar y que daría la sangre de mis venas por ellos y por cada uno si Jesús me la pidiera. Bueno, es un muchacho, es un joven. Estos sentimientos de un joven son profundamente maduros. ¿Qué joven piensa así? ¿Qué gente madura piensa así? ¿Qué anciano piensa así? El padre Félix conocía muy bien a Moisés y como buen formador iba descubriendo el proyecto de Dios en su primogénito. Con la intención de impulsarlo, le escribe recordándole que su camino es de amor, es de silencio y es de soledad. La sinceridad y rectitud que caracterizaba al hermano Moisés le permitió ser objetivo en lo que estaba aconteciendo y por eso con humildad compartió al padre Guadalupe Treviño su vulnerabilidad. Fíjense lo que le cuenta al padre Treviño. Estoy mal acostumbrado, padre mío, y ahora siento el cambio. Antes me llevaban en los brazos, ahora ando solo. Bendito sea Jesús. Se nos habla de un gran dolor por no ver al padre Félix, por no tener a su padre cerca. Bueno, el año de 1921 fue un año muy complejo para Moisés. Su traslado a Morelia le implicó ser arrancado del fundador, como hemos dicho, cambiar la sede de estudios, le exigió adaptarse a un nuevo ritmo de vida. Si la vocación del misionero, pues en ese sentido es admirable, ¿verdad? Cuando, ya te vas, qué bueno, ya te vas, pues cambia uno de todo, ¿verdad? Teniendo presente el contenido de su correspondencia, se aprecia que en el Templo de la Cruz tenía muchas y diversas actividades apostólicas en la que tocaba a los jóvenes estudiantes apoyar al padre Constantino. Moisés, que no había tenido una experiencia apostólica propiamente, no había por qué tenerla, ¿verdad? Durante este tiempo sufrió la crisis que gran parte de los recién profesos pasan, es la de integrar una vida apostólica, comunitaria, religiosa y estudios
y de salida ya no están protegidos por el ámbito del noviciado o de la escuela, porque están expuestos a todo lo que es el trabajo apostólico. Y la crisis es cómo van integrándose todos estos elementos, pues para no arruinar la vida del fulano, ¿verdad? Entonces él escribe, claro, en el noviciado, estás acostumbrado todo con horario, no hay ruidos. Padre mío, hay unos días de mucha disipación y entonces me siento como fuera de mi centro. Hay mucho movimiento y esto se viene a mi temperamento, porque no soy para ser del número de los siervos fieles, sino de los escondidos. Esta crisis se acentuó con el trabajo de la Semana Santa, pues ahí está uno puesto. Mi alma experimenta sin duda las alegrías de la Pascua, aunque no las merezco, porque he pasado una Semana Santa como ninguna. Mucho que hacer, mucha disipación, mucha gente, muy desvelado. Con esas ocasiones y con mi poca energía, todo se me va al pozo. Bueno, en el mes de abril se enfermó seriamente y el diagnóstico fue paludismo. El paludismo pues es uno como el dengue, como esas cosas horribles, chikungunya que duele todo. La enfermedad le trajo consigo varias consecuencias. Le impidió asistir a clases durante 2 semanas, se retiró del turno de adoración nocturna que él tanto valoraba y se le incorporó hasta julio, dado que el padre Félix era muy cuidadoso de la salud de sus hijos y no creyó conveniente que fuera antes. La enfermedad fue de tal magnitud que a mitad del mes de mayo le escribió al padre Félix: estoy muy mejorado, la fiebre ya no me ha vuelto desde que me inyectaron, solo quedé algo débil, muy nervioso y algo mal del estómago. En la misma carta más adelante le escribe: perdone la letra de muchacho de escuela, es que estoy muy tembloroso. Fue esta la primera enfermedad seria de las muchas que tendría durante su vida y que siempre aceptó como voluntad de Dios, y en las que no desaprovechó la oportunidad de ofrecerse como víctima por su congregación. Bueno, miren, nosotros que somos hombres y mujeres del siglo XXI y que tenemos todos los recursos de la medicina, la higiene, la alimentación, nos damos cuenta cómo la gente de este periodo siempre estaba enferma. El padre Félix, Conchita, Moisés Lira, Periquito, toda la cantidad de enfermedades que desfilan en nuestra vida. Pero bueno, también decir que en Morelia no todo fue oscuro para el padre Moisés o para nuestro hermano, no hay que decirle padre, todavía no era, ya que encontró un espacio donde expandir su espíritu de pequeñez, y ese fue, curiosamente, el apostolado con los niños. Iba a decir: solo a los niños les hablo de Jesús, de María, del Espíritu Santo, y vamos a la capilla y ahí amamos a Jesús y jugamos por Jesús y ya. Durante este tiempo sentía que no era para el apostolado con las personas mayores. Bueno, estas son inseguridades de un joven, ¿verdad?, que se está fraguando. Sino que él pensó que como se identificaba mucho con los niños, pues ese podría ser su trabajo con ellos. Y entonces escribe esto, miren qué interesante: estoy rodeado de gente seria, y yo no soy serio, de gente grave, y yo soy muy alegre, de gente grande, y yo soy pequeño. Solo con los pequeños, con los niños, me distraigo. Cuando vienen, sufro cuando los reprenden o dicen algo de ellos. Se los he entregado a Jesús, los amo por Él. Entonces fíjense cómo Él, en este espíritu de sencillez, ve que los niños, pues, puede ser un campo de trabajo para Él, y les habla de Jesús y de María.
Efectivamente, en Morelia, Moisés comenzó su apostolado con un grupo de acólitos, ahí fue su primera experiencia, y a partir de entonces a toda la comunidad a donde la cambiaban y que atendía una iglesia, fundaba el grupo de acólitos con la intención de darles formación cristiana, preparar con ellos las celebraciones eucarísticas. Además, fue siempre un semillero vocacional para la congregación. Moisés hizo la solicitud para el diaconado que recibió en 1921. Bueno, también les quiero decir que esto de algún modo ese de querer tanto a los niños ocasionaba molestias en la comunidad porque llegaban todos los chiquillos, ¡ay, Moisés, al hermano Moisés, a jugar al balón, oh, danos un caramelo! Gritaban. Y los padres se quejaban porque ya vienen los muchachos de este. Pues como siempre suceden las cosas, ¿verdad? Bueno, la solicitud que hizo para su diaconado la recibió el 17 de diciembre en la Catedral de Morelia, de manos del arzobispo don Leopoldo Ruiz, que ya todo el mundo sabe quién es, el director espiritual del Padre Félix, un amigo muy cercano de doña Concha Cabrera, y para ello se prepara Moisés a un retiro, y compartió su alegría con el Padre Félix abriéndole una vez más su corazón. Alma, lo que siente mi alma, no puedo expresarlo. Qué bueno es Dios conmigo. Ayer fui ya diácono. Por la tarde tomé la custodia con Jesús y hoy di la Sagrada Comunión. ¡Qué bondad! ¡Qué favor! ¡Qué grande! Me siento humillado y confundido por la conducta de Jesús para con mi alma. Padre mío, usted comprende. Dele gracias a Dios. Todo viene de Él. Él lo quiere. Todo es favor de Él. Y yo quedo como siempre el mismo, con mi nada, con mi impotencia, con mi miseria, pero sí muy unido a Él, abandonado a Él y esperando todo de Él. A partir de entonces, del diaconado, la mirada de Moisés está más que nunca fija en el sacerdocio, al que quisiera llegar estando muy transformado en Jesús, según le confía al Padre Félix. Bueno, su ordenación sacerdotal fue el año de 1922, un año memorable para él. En este Dios le concedió esa anhelada gracia de llegar a ser como él quería, sacerdote, pero religioso, en su congregación de misioneros del Espíritu Santo, con lo que se hacía presente la fidelidad de Dios en el don de la vocación. Inició los ejercicios para la preparación a su ordenación, pues en estado de sequedad, en la que se ofreció a Dios aceptando con amor su estado espiritual. Y le escribe este ofrecimiento. Miren, él dejó escrito todo lo que iba viviendo, ¿verdad? Nosotros no podemos conocerlo todo, ni por el espacio, ni porque es demasiada información. Simplemente unas pinceladas de lo que hay en el corazón de este joven que va a recibir la gracia que ha anhelado toda su vida. Ofrecimiento. Jesús mío y Dios mío, te alabo y te bendigo. Me doy y protesto mi amor todo entero y para siempre, pero solo con la voluntad. Sí, Dios mío, aunque me sienta sin energía, sin sensibilidad, como un palo. Señor, yo me doy y acepto este estado de mi alma, tal como tú lo permites. Si es por castigo de mis infidelidades, bendito seas. Si es para probarme, bendito seas. Si es para premiarme, bendito seas. Si me quieres tener así en todos los ejercicios y aún toda la vida, lo acepto. No solo con resignación, sino con amor, con mucho amor, no sensible, tú lo ves, pero de solo la voluntad. Es decir, aquí hay un germen fuerte que va a desarrollar después, que es
yo hago el agrado de mi Padre, que va a ser su lema de vida. Su lema de vida es la voluntad de Dios. Bueno, el tercer día de ejercicios prevalecía ese estado de sequedad que lo lleva a hacer un nuevo acto de ofrecimiento. Oh, mi Jesús y mi Dios, me siento muy frío, muy insensible, muy distraído. Y yo te amo y te ofrezco y me ofrezco a ti con todas mis miserias. Tú lo permites, bendito seas. Tú sabes por qué. Bendito seas. Te amo con mi voluntad. Perdona todo lo pasado, todas mis innumerables miserias, mis faltas, mis pecados. Ayúdame a ser tuyo, a vivir más unido a ti, a hacer lo que tú quieres que sea, a ser un verdadero misionero del Espíritu Santo. Dame fuerzas para poner en práctica todo lo que me pides, para más unirme a ti. Solo tú, en ti, todo lo podré. Bueno, permanece ese estado, es decir, todo lo sensible está nublado, sin embargo la voluntad está activa. Y esa voluntad es permanecer. El cuarto día, que fue Viernes de Dolores, lo tituló Mi debilidad constituye mi fuerza, que es el lema de este curso, de este taller, de estas pláticas. Mi debilidad constituye toda mi fuerza. Pasó el día en medio de distracciones que sin embargo no le impidieron hacer un recuento de cómo había sido su relación con quienes habían sido sus superiores. En este tiempo su superior era el padre Dominguito y con él realmente no tenía problema, era su compañero de noviciado. Al anterior había sido el padre Constantino y con él sí tuvo dificultad para relacionarse. A ver, ¿cuáles eran las dificultades? No es que fuera un desobediente, que les faltara el respeto. No, la dificultad es que no podía abrirse con ellos. Decía, este no me va a entender, este es un gritón, este es un jetón, no me va a entender, no me va a... Esas eran las dificultades. De ningún modo mala educación o rebeldía expresa. Entonces, él tomó una resolución a favor de una mejor relación con sus superiores. Tomé hoy la resolución firmísima de ser más abierto con mi superior, sea quien fuere, será la dificultad. Dios es el que me habla por él, así tendré paz. Jesús estará contento y la congregación ganará. Dios mío, por María, por sus dolores, ayúdame. Pongo esta resolución en el corazón de María para que en su honor y ayudado por ella sea fiel al cumplirla. Así veré verdaderamente una vida de pequeño. Hágase, fiat. Meses antes le había dicho al padre Guadalupe Treviño, el padre Guadalupe Treviño le había dicho a Moisés, mire Moisés, a nosotros y sobre todo a usted nos ha tocado la humilde y oscura misión de ser cimiento. Aceptémosla con amor. Los cimientos no se ven ni se admiran, sin embargo, sin ellos no habría edificio. Esto le repercutía muy hondamente al padre Moisés en su corazón. Recibió la ordenación sacerdotal el 14 de mayo de manos de don Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia, en la capilla de las religiosas de la Cruz en Morelia, y se anotó en las crónicas del Templo de la Cruz. Fíjense qué interesante. Brilló por fin el gran día de la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Moisés Lira, primogénito de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. 14 de mayo de 1922. Fue este acto solemne en la capilla de nuestras hermanas a las 6:30 de la mañana. Ándale, para no violar el ayuno eucarístico, a las 6:30 de la mañana. Llegó el ilustrísimo señor Leopoldo Ruiz, a las 6:30 empezó la ceremonia de la ordenación
en toda la sencillez que imponía la pobreza de la congregación, pero la consagración revistió una solemnidad completamente inusitada. El padre Félix tenía presente que se trataba del primogénito, de aquel que había sido fiel con heroicidad en las horas de mayor soledad y angustia, cuando fue necesaria una fe más grande que todo el mundo para creer en la grandeza de una congregación inexistente, que luchó por sobrevivir en el pobre rincón de la casa de los Tepalcates en la villa de Guadalupe. Todo esto lo dice la crónica. Entonces, ya desde el principio hay esa conciencia bien fuerte del hecho de que la vida del padre Félix fue heroica, pero la de Moisés también. Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores impuso las manos consecratorias sobre la cabeza de Moisés, el hijo primogénito del padre Félix Rougier, por haber sido el primer novicio de los misioneros del Espíritu Santo. El padre Félix y los demás sacerdotes hicieron lo mismo y el arzobispo pronunció pausadamente y con solemnidad la oración consecratoria. Desde ese preciso momento Moisés comenzó a ser sacerdote para toda la eternidad. Siguió el desayuno en el claustro en recreo y el besamanos con el señor arzobispo y demás sacerdotes invitados y los hermanos de la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo del Templo de la Cruz y naturalmente del padre Moisés Lira. A ver, el besamanos es una tradición piadosa que es muy bonita porque es que el recién ordenado que tiene sus manos ungidas la presenta a la gente que va y se la besa, desde el arzobispo hasta el sacristán. Entonces, es de lo que está hablando aquí. Tuvimos un recreo largo con ellos, pues el padre Félix nos refería cosas muy hermosas y pasamos esos momentos muy contentos. Al mediodía fuimos a comer con las hermanas de la Cruz y por la tarde tuvimos con ellas sabrosa chorchita hasta las 4:30. La chorchita era un recreo, ¿verdad? En que se recitaban poesías, se hacían cantitos. Hoy a nosotros nos daría un poco de risa, pero era la manera como se distraían. Nosotros todavía hacemos chorchitas con alusiones, cantos, poesías, recuerdos íntimos, relatos de anécdotas de los primeros días de la congregación. En la capilla se cantó un solemne Te Deum y el nuevo sacerdote impartió por primera vez su bendición sacerdotal. En el ejercicio de la tarde vino el padre Moisés, ahora sí, al templo de la Cruz a dar la bendición con Jesús sacramentado. Día feliz para todos. Muchos telegramas de felicitación. Por su parte, el neosacerdote nos permite adentrarlos en los sentimientos que lo invadieron ese día. Ayer, día feliz. A las 6:30 en la capilla de las hermanas fui ordenado de sacerdote por Monseñor Ruiz. Fue un día de gracias para mi alma. Fue día de mucho movimiento. Bendito sea Jesús. Oh mi uno, oh mis tres, oh María, lo que habéis hecho conmigo ha sido únicamente por tu grande misericordia. No tengo otra cosa que hacer sino decirte, Dios mío, que hagas de mí lo que quieras. Me doy enteramente, acepto todo. De hoy en adelante seré más tuyo, más semejante a ti, resuelto a seguirte por el camino estrecho del Calvario, muy cerca de ti, y desprecio con toda energía placeres, honores, riquezas y todo propio querer. Ratifico mi entrega total o las entregas totales anteriores, estoy en lo dicho, y olvida mis infidelidades tantas. Deseo ardientemente corresponder a tus favores, ser santo sacerdote, ser perfecto misionero del Espíritu Santo, con aquella perfección que deseas. Deseo tener mi voluntad unida íntimamente a la tuya, anunciando perfectamente todo propio querer.
Aquí estoy, dispón de mí. Oh María, Madre mía de Guadalupe, alégrate. Tienes ya otro hijo sacerdote que jamás suba al altar sin ti. En tus manos encomiendo y pongo mi vida sacerdotal. Bueno, esta bellísima oración, porque es una oración, tiene, a mi parecer, retazos o ideas o influjo de Sor Isabel de la Trinidad, de San Carlos de Foucauld, de la Beata Concepción Cabrera. Tiene una gran cantidad de elementos que nos hacen ver cómo este chico iba asimilando la espiritualidad de varias partes para construir su propia espiritualidad, que va a ser después, no estoy haciendo spoiler, pero pues la infancia espiritual. Pero fíjense, esta fuerza de la presencia de la Trinidad, esta fuerza de la presencia del abandono en Dios, esta fuerza de la presencia de la cruz, esta fuerza de la presencia de María, todo amalgamado. Al día siguiente de la ordenación se celebró su cantamisa en el Templo de la Cruz y después de la ordenación el padre Moisés inició su ministerio sacerdotal con gran entusiasmo y entrega, teniendo presente la consigna de ser otro Cristo Salvador en favor de las personas. Bueno, el 23 de junio llegó el padre Félix a la comunidad de Morelia y al irse se llevó consigo al padre Moisés a México. Fíjense, esto significó mucho para Moisés, para que hiciera su segundo noviciado. Con gran dolor aceptó el cambio. Primero llegó, que se acuerdan que no hallaba dónde reclinar la cabeza y ahora se lo llevan y ya no quiere irse. Aceptó el cambio que le implicaba dejar las primicias de su apostolado. Y lo escribe así: hoy miércoles, día como si, que era un día como siempre, no presentía nada. Jesús me preparaba algo muy doloroso. Confesé antes de la misa, celebré, y cuando subí a desayunarme, me dijo nuestro padre que debía salir con él para la apostólica por el tren de mediodía y por el tiempo de algunos meses hasta mi profesión. Esto lo recibí sin mutación, pero con mucho dolor del corazón, pero sí muy apegado a la voluntad de Dios. Confesé algunas almas, me despedí de ellas. Qué hermoso es el sufrimiento del corazón. Dejaba en un momento dado a las almas que Dios me había encomendado. Dejaba las primicias de mi apostolado. Sí, Dios mío, lo siento, pero estoy en paz, tranquilo, pues tú lo quieres. Te pido por ellas, te las dejo, te las entrego. Y no estoy seguro, estoy seguro que no perecerán, las guardarás y las dirigirás. Bueno, aquí hay que hacer un comentario breve. El comentario breve es que, miren, a nosotros religiosos nos cambian. Nos dicen, te van a cambiar, y tú dices, amén, aleluya. Pero a nosotros nos dicen, bueno, arregla tus cosas para cerrarlas. Transmite a tus hermanos que te van a sustituir las cosas que haces. Aquí no había eso. Sube de celebrar la misa a desayunar. Estamos a las 9 de la mañana. Y le dice el Padre Superior y Fundador, Moisés, se viene usted conmigo a México. Haga su maleta, nos vamos a mediodía. Pues es muy duro, de verdad, que no entiende uno eso, si haciendo todo un proceso de despedida y duelo es doloroso. Dígame usted de esa manera. Su nueva casa fue el noviciado. Pero, o sea, imagínense, lo acaban de ordenar, está en el primer trabajo apostólico y el padre Félix se le ocurre llevárselo al noviciado para que ahí haga su preparación a sus votos perpetuos.
el padre Félix le concedió váyase unos días de vacaciones para visitar a su familia en Amozoc, a Petrita en Pueblo y a los apostólicos que estaban en ese momento en Santa Ana Chautempan en Puebla. Bueno, dándole la debida importancia que tiene este tipo de preparación de los votos perpetuos, el padre Félix consideró necesario alejar de todo apostolado al padre Moisés, pues era muy duro, ¿verdad? Después estás como con unas ganas y no, tranquilidad. En un principio consideró que el tiempo de preparación sería corto y que pronto regresaría a Morelia. Dijo, bueno, un poquito. Ante la realidad de que lo retiraron de todo apostolado y la vacilante fecha para sus votos perpetuos, que no se le daban la fecha, comenzó para él un tiempo de incertidumbre, en el que se aprecia una fuerte nostalgia por el apostolado de la confesión. Al respecto escribió el padre Félix. Le escribió al padre Félix. A lo que me siento fuertemente atraído es a un oscuro confesionario y ahí purificar, pero más santificar. Eso es mi ideal acariciado, siempre escondido, oculto y solo conocido por las almas en el silencio y la oscuridad del confesionario. O sea, no aspiraba a las grandes misiones, aspiraba al sacramento de la reconciliación. Sin embargo, ese difícil tiempo del noviciado, pues eso es, Dios hace todo para el bien nuestro. Le fue favorable para profundizar sobre su pequeña vía y clarificó que la confianza y el abandono que le exigía el cumplimiento de la voluntad de Dios, ese era su camino. Lo ayudaron en ese tiempo de reflexión diferentes autores que abordó, tales como, ¿quién no, verdad? Tomás de Kempis, que ha sido una fuente de espiritualidad, o había sido Bossuet, el padre Gay, de quienes encontramos en su diario espiritual referencias. También fue favorecido por el ambiente de silencio, reflexión, oración, y se dejó guiar por el Espíritu Santo después de ese primer momento de crisis. Y fue un tiempo fecundo en el que Dios le dio abundantes luces para ir clarificando su llamado a ser un hijo pequeño. Que en realidad esto es lo que va a distinguir a la personalidad espiritual del Padre Moisés. No lo habría podido hacer sin la voz del Espíritu Santo. Y esta voz no se da sino en la oración. El amor por el que debo estar constantemente y en todo unido a mi Dios. El amor es el acto más perfecto de mi voluntad. En él encuentro la paz, la alegría, la fuerza. Oh sí, mi amor debe ser amor de hijo. Y por lo mismo, amor de confianza. Y por lo tanto, amor de perfecto abandono. Amor a la voluntad de mi Dios. Es cierto que Dios es mío. Fíjense, qué hermoso que Él vaya armando esta espiritualidad con esas notas. Por fin, a mediados de noviembre, la incertidumbre bajó de tono porque se le comunica que sus votos perpetuos serían el 25 de diciembre, exactamente 8 años después de la fundación del instituto y de su ingreso al noviciado. Habiéndole confirmado la fecha, se dispuso a iniciar su cuarentena como preparación a tan gran acontecimiento. Invitó a María para que fuera su madrina y se impuso prácticas como recogimiento, adoración, ayuno y penitencias corporales. Todavía no hemos hablado nada de eso. El padre Moisés en las penitencias corporales fue bárbaro. Luego vamos a tener testimonio de esto. Me voy a preparar a otra gracia inmensa, a mi entrega total y perpetua a ti, Dios mío. Madre mía, María, deseo con toda el alma hacer
lo que tú ves dentro de tu corazón de madre y muy unido a ti en todo. Tú, madre, serás madrina. Me prepararás y me presentarás a Jesús ese día. Miren, los santos toman con mucha seriedad estas etapas que van viviendo, ¿verdad? Las van significando con una reflexión, pero con una decisión. Dios mío, en este silencio delante de ti, ante tu custodia, he sentido muy suavemente que me debo preparar con la humildad, recogimiento y penitencia. Vida de pequeño, vida de víctima. La ceremonia de votos perpetuos se llevó a cabo en la capilla de la Casa General de los Misioneros del Espíritu Santo el 25 de diciembre a las 10:30 de la mañana y presidió y recibió los votos el padre Félix. También pronunciaron su profesión perpetua como misioneros del Espíritu Santo, además del padre Moisés Elías Serafín y el padre Domingo Martínez, primeros en ingresar a la congregación y primeros en emitir sus votos. Entonces el libro de actas de votos perpetuos de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, el número 1 es Moisés Lira. Él abre el número de los que hemos hecho votos perpetuos. Acompañado al padre Moisés, acompañaron a él sus hermanos y Petrita, fue Petrita a quien él consideraba más que su bienhechora, a una madre. Y con amor filial por la tarde se dirigió a la villa donde renovó su entrega a María. Todas estas cosas las vamos teniendo, son sus oraciones, su diario, y vemos con qué riqueza nos pueden ayudar espiritualmente estos hombres y mujeres a los que vamos considerando. Hoy este regalo es Moisés. Moisés tenía la esperanza de que haciendo sus votos perpetuos, pues acuérdense que estaba en el noviciado, se le volvería a destinar a Morelia o a alguna otra actividad, por lo que ante la noticia que recibió del padre Félix el 29 de que se quedaría en el noviciado, tuvo una nueva oportunidad de hacer una ofrenda de su voluntad. Hablé con nuestro padre en la tarde. Me quedaré aquí en el noviciado, Dios mío, tuyo y siempre tuyo tu voluntad. Sí, sí, siempre sí, aunque mi corazón sangre y se haga pedazos. Yo lo dicho. Fíjense. Navaja cortante los superiores. No por mala voluntad, sino, a ver, este tiene en el alma, y le abría al padre Félix su corazón, y el padre Félix sabía, y ni por aquí se le pasó al padre Félix que este muchacho estaba sufriendo terror. Y sin embargo, pues aquí estamos viendo su disposición. Nuevamente está presente su disposición de acoger en su vida la voluntad de Dios, como expresión de su entrega generosa. Bueno, después de su profesión perpetua, Moisés estrenó su promesa perfecta de obediencia que había hecho. ¿Hiciste una promesa? Estrénala. Esta etapa en el noviciado se extendió hasta 1924 y cumplió dignamente la encomienda que se le hizo, alternándola con la pastoral que ejercía fuera del noviciado, celebrando la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Seguir en el noviciado le fue propicio para continuar con sus tiempos fuertes de reflexión y oración, un ambiente de silencio recogido. Fue entonces cuando, recapitulando lo leído y meditando, acuñó la frase de lo que vendría a ser su itinerario de santificación. Fíjense, entonces, pues cómo Dios, el sufrimiento de su corazón, que era muy fuerte, sirvió para que él armara
lo que iba a ser su vida. Entonces, este lema sería: es necesario ser muy pequeño para ser un gran santo. Él optimiza todas las cosas que ya tenía: su origen humilde, su origen campesino, su estatura, su corporalidad, sus dificultades afectivas, todo lo va integrando en ser pequeño. En el ejercicio cotidiano de su sacerdocio cayó en la cuenta de que la vida del sacerdote es una vida de cruz. Mira, le cayó el 20. Y tomando conciencia de su falta de amor, con humildad renovó su entrega sacerdotal. Aquí estoy, Señor, para que me hagas como tú me quieres. Recuerda que soy tu ministro, y donde tú estés, yo no debo faltar. Y tú estás en la cruz, en el altar, en las almas. Dame de esa agua del Espíritu Santo que me haga saber cómo debo ser. Entre los apóstoles que realizaban, entre los apostolados que realizaba el padre Moisés estaba la de visitar el Lazareto de Tlalpan. El Lazareto es, así es un nombre genérico para decir, en donde estaban los enfermos graves, contagiosos. Y ahí el padre Moisés se contagió de viruela. Estuvo gravemente enfermo. De hecho, simplemente anotó en su diario espiritual: grave de viruela. Dios me salvó por tantas oraciones como se hicieron. Bendito seas. El hecho lo cuenta el padre José Guzmán, que después sería su biógrafo. Cuando él estuvo en el Lazareto de Tlalpan era verdaderamente un infierno, porque era un salón enorme, como de 50 metros, en el que estaban todas las camas juntas. Allí estaban languideciendo los soldados, y el padre Félix no podía ir a cumplir con ese ministerio porque lo podían atrapar y lo expulsaban como extranjero. El que iba era el padre Moisés, con un verdadero heroísmo, porque había que andarse escondiendo de los perseguidores y llegar a asistir a los enfermos. Estamos en plena persecución. El lazareto estaba lleno de toda clase de enfermos. Había leprosos, principalmente enfermos de tuberculosis. Llegó la epidemia de viruela negra y el doctor Gallegos, cuñado de Conchita y médico de cabecera del padre Félix y de sus novicios, aconsejaba que Moisés no volviera para allá. Pero el padre Moisés iba a asistir a los enfermos y se contagió de viruela negra. Un día llegó a la casa ya con el salpullido propio de la viruela y cayó en cama. Estuvo al borde de la muerte, convertido en una llaga de la cabeza a los pies. El padre Félix, preocupado por su primogénito, le escribió para animarlo durante su convalecencia. Querido hijo, su camino es la atención amorosa y la íntima unión. Lea cada día algo sobre Dios y algo sobre la Santísima Virgen. Mucho recogimiento. Es lo que Jesús le pide ahora después de los destanteos de la enfermedad. Silencio y más silencio. Sabe cuán precioso es para su alma. Su afectísimo Padre que lo bendice y mucho lo ama en Jesús. Bueno, el Padre Félix sabía que Moisés tenía en su espiritualidad una gran parte de contemplativa, como de monje, pues como los misioneros del Espíritu Santo debemos de tener, esa parte ante todo contemplativos. De regreso a Morelia, por fin para julio de 24 las relaciones entre el padre Félix y el padre Moisés se habían vuelto un poco distantes. Moisés encontraba algo de dificultad en abrirse con su contador. Pues era el rollo del padre de Moisésito. Al percatarse de ello, el padre Félix decidió cambiarlo y así se lo comunicó a través de una carta en la que lo exhortó a tener una relación más cercana con él,
al mismo tiempo que le solicitó el reglamento personal que lo llevaría a su nueva comunidad. La atención espiritual del padre Félix a su primogénito continuó aun cuando tuvo que viajar a Europa y permanecer allá de junio a noviembre. Esos viajes larguísimos, ¿verdad? Es de notar que durante esta época el padre Moisés se dirigía al padre Félix siempre como una confianza de hijo, expresándole sus inquietudes, necesidades y anhelos. Las cartas del padre y fundador le dejaron siempre honda huella y profundo amor filial, y llegó a expresarse: ya imaginará el afecto que producirán sus cartitas. Al fin son de mi padre, cuyo lugar nadie puede ocupar. En la pastoral, su amplio día de actividades iniciaba a las 4 de la mañana y concluía a las 9:30 de la noche. Y supo equilibrarlo entre la acción, la oración, la vida de comunidad, el apostolado. Su vida apostólica consistía en la celebración eucarística, confesiones, dirección espiritual, promociones del grupo Amigas de Jesús, atención a los niños de la escuelita, promoción de las vocaciones y organización del apostolado de la cruz para niños. Dedicó tiempo a su formación permanente, retroalimentándose con la lectura de autores sólidos y autores espirituales. Fíjense, les hago una confesión aquí muy íntima. Esta mañana estaba yo pensando en el valor que han tenido los escritos espirituales en la vida de las personas. Aquí estamos leyendo esto. Y yo, que ahora soy destinado nuevamente a la investigación y a construir estos libros, yo pensaba, y ahora, ¿quién lee? ¿Quién pone en sus manos un libro espiritual o de otro tipo? Yo no voy a decir más, pero la gente ha dejado de leer. La gente ha dejado de abrir un libro de valores, de contenidos fuertes. Y bueno, pues aquí estamos viendo, retroalimentándose con la lectura de autores sólidos, autores espirituales. Bueno, el 17 de mayo de 1925 se celebró la canonización de Santa Teresa de Lisieux. Esta santa pues logró identificar mucho la espiritualidad de Moisés, y por eso él tuvo la oportunidad de vibrar con este acontecimiento. Esto se encuentra registrado en la crónica de la Casa de Morelia. Dice lo siguiente: el gran día esperado hace años por el mundo católico para la canonización de Teresita. En Roma, el Santísimo Padre el Papa la proclama santa y todo el mundo le rinde homenajes debido a su santidad. El Papa era Pío XI y él la declaró como la estrella de su pontificado. Y continúa la crónica: dichosa santita que en pocos años caminaste el largo camino y viviste largos siglos. Bendita seas, enséñame a ser niño como tú, para que Jesús me lleve en sus maternos brazos. Continúa la crónica diciendo: en la catedral hubo misa pontificia en honor de Santa Teresita. En diciembre de 1925 el padre Moisés tuvo la oportunidad de acompañar a Monseñor Guízar y Valencia, que ahora es santo, está canonizado, en su visita pastoral a una región de Veracruz, y ahí resultó ser para él una fecunda experiencia. Su apoyo fue expresamente confesar, a lo que dedicó gran parte de esos días, sin agotarse el deseo de la gente de acercarse al sacramento de la reconciliación. Este va a ser un distintivo en la vida del padre Moisés: su asiduidad al sacramento de la confesión, ofreciendo pues largas horas de este ministerio que es, se los digo por experiencia, bastante pesado.
En este corto tiempo, ante el testimonio de santidad y entrega que le ofreció generosamente Monseñor Guízar, comprendió lo que tantas veces había escuchado del Padre Félix: el santo santifica. Aprendió en las pláticas de comedor lo que había aprendido en los libros, o lo que no había aprendido en los libros, más bien, convirtiéndose para él en una experiencia auténtica para la vida. Él continúa diciendo esto: para mí estas misiones han sido una verdadera formación espiritual y pastoral. Él vio pues trabajar a un santo, ¿verdad? El señor Guízar era un hombre completamente entregado a la misión. Al término de su experiencia misionera, el padre Moisés ya no regresó a Morelia, sino que se integró a el templo de Santa Clara en el centro de la Ciudad de México, que era un templo nuevo, pues, nuevo en cuanto a el tiempo, pero una iglesia antiquísima que le habían confiado el arzobispo de México a la congregación. Entonces ahí los misioneros del Espíritu Santo tomaron posesión del templo de Santa Clara. Ustedes lo pueden ver todavía, está ubicado en las calles de Tacuba y Bolívar, y en septiembre de 1925 quedó como superior de esa nueva comunidad el padre Domingo Martínez, que ya conocimos como el segundo novicio, y la comunidad se integró también con los hermanos coadjutores Mariano Maldonado y Francisco. Algunos días después se integró el padre Moisés. En Santa Clara se entregó con mayor ahínco a las tareas pastorales impulsadas por la comunidad. Promovían la participación en la celebración eucarística, difundían el culto a la Eucaristía, la dirección espiritual y sobre todo la atención asidua de los fieles al confesionario. En ese lugar pasaban montones de gente a la confesión. A esas acciones pastorales agregó también la atención a los presos, que pudo realizar gracias a la ayuda de una señorita que se llamaba Soledad, quien, por conocer, acordándose que en este año de 1925 está el inicio de la persecución religiosa. Entonces, esta señorita, que conocía a personas del gobierno, podía encontrar salvoconductos para ayudar a los presos católicos, llevándole a los sacerdotes para que los confesaran y recibir la comunión. Desgraciadamente, en el mes de febrero de 26 arreció la persecución religiosa, en la que vino a ser su etapa más cruda. Bueno, allí empezaba, ¿verdad? Por consecuencia, el episcopado dio la orden de suspender los cultos en el 31 de julio de 1926 y empieza lo que se llamó la Guerra Cristera. Ustedes imagínense lo que significaba para un sacerdote cuando los cultos estaban cerrados y era un delito celebrar la misa, confesar, pues que tenían que esconderse y hacer la pastoral en donde se pudiera. Con la suspensión del culto público, la actividad apostólica de Moisés fue en aumento, no en detrimento. Celebraba la Eucaristía y confesaba en casas particulares, además de que llevaba la comunión a los enfermos, todo bajo riesgo de ser aprendido, y si lo llevaban a descubrir, lo podían meter a la cárcel y lo podían hasta fusilar. De eso hablaron algunos testigos para su causa, ¿verdad? El padre Moisés vivió un ambiente adverso, porque todavía en ese tiempo hubo persecución. Sin embargo, no cambiaba de actitud en su alegría y en su apertura. Nunca tuvo miedo a que lo llevaran a la cárcel por estar diciendo misa en alguna casa a escondidas, sino al contrario, era de esos que enfrentan, por lo que consideró que el ambiente de persecución a él le hizo, en cierto modo, bien, porque le entusiasmaba, porque él iba a defender los derechos de Dios. Y el que comenta dice, a otros les hace mal, a él no. Le encendió el celo apostólico.
Una persona que tenía una casa grande en la calle de Motolinía, en el centro de la Ciudad de México, se la ofreció allí para hacer su trabajo pastoral, y en esa casa el padre Moisés confesaba a toda la gente que iba, entraban así, ¿verdad? Uno por uno, no en grupos. Y entonces todos los que eran feligreses de la iglesia de Santa Clara supieron que el padre Moisés iba a esa casa de la calle Motolinía y ahí asistían a misa y a confesiones. Y ahí estuvo el padre Moisés con peligro de que lo atraparan, porque en ese tiempo la persecución estaba muy dura. Además, luego había casos de gente que se metía como infiltrados, ¿verdad? Para ir a ver, hacían pasar como que iban a la misa, que se iban a confesar, y luego los denunciaban. Hubo casos así. Cuando descubrían a algún sacerdote que estaba diciendo misa en casas particulares, lo fusilaban o lo ahorcaban enseguida. Y también las familias que prestaban casas se prestaban a la cárcel. Él estuvo arriesgando su vida, pero continuó su ministerio. Fue en este tiempo, el 27 de marzo, cuando el padre Félix recibió el permiso del Papa Pío XI de pasar de la Sociedad de María a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Y él lo hizo con gran gozo y sin demora. Recibió la petición e inmediatamente quiso hacer su procesión perpetua como misionero del Espíritu Santo, no fuera que se fuera a morir en la noche y moría sin ser misionero del Espíritu Santo, como Dios le había prometido a Concha. Entonces, al día siguiente de esa petición, emitió sus votos ante Monseñor José Moreira del Río, que era el arzobispo de México, en la capilla del arzobispado. Todo se desarrolló en un ambiente de sencillez y de discreción, así como había sido la fundación en 14, aquí estamos ya en 26 y seguimos igual, con la intención de no llamar la atención a los perseguidores de la iglesia. En dicho acontecimiento, tuvo para con su primer compañero un gesto de deferencia. Le escribió: muy amado hijo, acabo de recibir de su santidad Pío XI el permiso tan ardientemente deseado. Mañana, Dios mediante, haré mis votos perpetuos en la congregación de los misioneros del Espíritu Santo. He querido avisar sin demora a mi primer compañero. Su afectísimo Padre, que lo bendice y mucho lo ama en Jesús, Félix de Jesús. Mucho me gustaría que pudiera usted asistir. La profesión se hará en tal lugar. Entonces, miren, qué importante reflexionar sobre esto. El primer misionero del Espíritu Santo no fue el Padre Félix. Fue el futuro beato Moisés Lira Serafín. Y el Padre Félix le dio siempre su lugar. Usted fue el primer llamado. Y bueno, aquí lo vemos que dentro de las personas que fueron, que me parece que eran 8, estaba en primer lugar Moisés. El acontecimiento pues fue causa de alegría y gratitud para todos los que formaban la congregación de los misioneros, para los diferentes obispos que, interesados por la congregación, habían intercedido ante Roma para alcanzar el anhelado permiso, como Valverde y Telles, como Maximino Ruiz, como pues Monseñor Ibarra ya estaba en el cielo, pero como el arzobispo mismo José Mora y todos los que habían rodeado Leopoldo Ruiz a esta congregación desde sus inicios. Particularmente el gozo para la beata Concepción Cabrera, que por motivos de salud no pudo asistir a la ceremonia, pero desde su lecho de enferma se unió en acción de gracias, reconociendo que el Señor sabía cumplir sus promesas, pero las cumplía a su hora y a su tiempo. El padre Moisés, en febrero de 1926, que ya vemos que al poquito estalla la guerra cristera y la persecución por la ley Calles, que al aplicarlas tuvieron como reacción que los obispos decidieran suspender el culto. Entonces el padre Félix, buscando por ser sacerdote extranjero
y buscando él un modo de que la congregación, que apenas tenía unos pocos años de fundada, no se sofocara esa plantita. Entonces él, que no podía hacer negociaciones porque lo agarraban, en estas circunstancias vio que la congregación necesitaba tener una casa fuera de México como una alternativa a la persecución. Se barajaron varias cosas, ¿verdad? Lo más cercano podía ser San Antonio, Texas, podía ser Cuba, pero se escogió finalmente Roma, Italia, y conseguido los permisos necesarios ante las autoridades eclesiásticas, el padre viajó a Roma, el padre Félix, en abril, acompañado del padre Iturbide, que era su segundo a bordo, y del padre Fallon, que era el ecónomo, con el firme propósito de establecer la nueva casa. Tardaron 6 meses en conseguir a los bienhechores y encontrar la casa adecuada y hacer los trámites para la fundación. A ver, no era algo fácil. Ustedes imagínense que llegan un trío de padrecitos. Uno francés, viviendo en México. Otro irlandés. Y otro mexicano. Y llegan a pedir dinero a los irlandeses. Entonces, pues en principio les dijeron que no, pero poco a poco van consiguiendo bienhechores y entonces finalmente compran una casa, la remodelan y entre el día 11 y 13 de noviembre parten a Roma con el corazón renovado y lleno de ilusiones, ya que se iba a fundar esa casa, nombrando al padre Edmundo Iturbide como superior, tenía 26 años, al padre Oñate, a Félix María Álvarez y 5 estudiantes, Javier Calderón, Tarcisio Romo, Jacinto Torres, Joaquín Paredes y 2 hermanos coadjutores, el santito Alfonso Pérez y Francisco Zavala. A su regreso, el padre Félix encontró que el acoso a la iglesia mexicana se había recrudecido. El culto público estaba suspendido por órdenes del mismo episcopado y los sacerdotes todos peligraban. Entonces pensó que la elección de haber tenido una casa en Roma era importantísima. Entonces el padre se enteró ante la situación tan adversa que vivía el padre Moisés en Santa Clara. ¿Se acuerdan que lo encontramos en la casa? Y entonces él continuaba sin miedo ejerciendo su ministerio sacerdotal con gran celo. Y entonces el padre Félix consideró que era necesario alejarlo del peligro y decidió enviarlo a Roma para protegerlo, porque sabía que este chico no se iba a contener en estarse sin haciendo su ministerio. Entonces decidió enviarlo a Roma. ¿Cómo recibió Moisés su cambio a Roma? Pues lo recibió sin mutación. Aunque mucho le dolía dejar su patria y a sus dirigidos espirituales y a las almitas que Dios le había concedido llevar, se dispuso como hijo obediente a cumplir la voluntad de Dios. Y el 26 de octubre partió de Veracruz a Roma. Iba a bordo de un navío que se llamaba el Lafayette y el viaje lo hizo solo. Hecho que también le hizo pensar, todo lo que yo hago me toca hacerlo solo. El trayecto lo hizo con un profundo sentimiento de tristeza por ver a la patria en esa necesidad tan grande, pero aprovechó el tiempo para acoger con paz su nuevo destino y ver en su cambio la voluntad de Dios. Llegó a Roma el 15 de noviembre de 1926, donde permanecería hasta el 16 de julio de 1928, fecha en que inició su retorno a México. Bueno, hasta aquí dejamos